Pues muy buenos días, amigos de México Libertario. Les damos la bienvenida a una emisión más de nuestro webinario Más Innovación, Menos Regulación, el cual realizamos en conjunto con Somos Innovación, la red latinoamericana de la innovación. En esta ocasión, bueno, pues nos toca tratar un tema muy interesante que tiene que ver con la industria de los videojuegos y cómo ésta ha logrado un éxito notable, como por otro lado es natural, durante la presente pandemia. Esto surgió a raíz de un artículo que escribió un viejo conocido nuestro que se llama Asael Polo, y que le pedimos que nos pudiera ampliar sus puntos de vista en una intervención para el webinario. Yo les presento a Asael Polo. Asael Polo, bueno, fue estudiante de economía en la UNAM, ahorita es un economista, es consultor, eh, dirige junto con otras personas un proyecto que se llama El Tintero Económico y él además colabora regularmente con Asuntos Capitales. Ambos son medios electrónicos en la Ciudad de México, Asuntos Capitales con una trayectoria muy, muy larga. Y bueno, el Tintero Económico está iniciando su camino en los medios de información. Debajo le vamos a poner la ubicación de este medio, pues para que puedan acceder a él. Bueno, pues entonces, muchas gracias a Asael por acompañarnos y por haber aceptado esta entrevista. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días a todos. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Sí, nuestra intención pues es precisamente que nos platiques, que nos amplíes, bueno, qué está pasando con la industria de los videojuegos, cómo se vincula con este tema de la innovación, que podría parecer algo natural, pero sobre todo, cómo es que ha resultado ganadora, por suerte o por desgracia, en esta situación de la pandemia. Ese artículo que yo te leí, que publicaron en el Tintero Económico precisamente, bueno, daba alguna serie de datos, tanto a nivel internacional como nacional, de cómo esta industria logró posicionarse con una alta demanda. Si nos pudieras ampliar tus puntos de vista, te lo vamos a agradecer, Asael, y bienvenido. Gracias, Víctor. Sí, claro, la pandemia, desde luego que por las medidas de confinamiento vino a generar al no poder salir de casa, buscar a nuevas alternativas para que estos pudieran entretenerse. Digo, que también se está realizando el home office. Pero una de las industrias que, como ahorita precisamente hablamos, salió con mayor ventaja, no solamente en términos económicos, sino también en términos de popularidad, fue la industria de los videojuegos. ¿Y a qué vamos? Vamos ahorita a tocar algunos puntos, algunas cifras que nos arroja en primera instancia a nivel mundial y posteriormente hablaremos de las cifras que nos arroja a nivel nacional. Según la consultora de Competitive Intelligence, que se encuentra aquí en la Ciudad de México, nos arroja como primer dato que a nivel mundial las personas de 16 a 25 años tienen una proporción de consumo del más del 80% de la población total. Es decir, que a pesar de tener un aumento anual del confinamiento, también vino a entregar esa popularidad entre las personas. O sea, hay más consumidores respecto al año pasado. Estamos hablando de personas que adquieren videojuegos, están inmersas dentro de todo este esquema de entretenimiento, porque, pues bueno, no nada más se queda en términos de comprar una consola y jugarlo, sino también genera otras vertientes, otras aristas de este mismo consumo, ¿no? También la misma consultora nos dice que, pues, a pesar de que esta es una constitución que es meramente creativa, económica y tecnológica, también se permea en el alimento de otras industrias, generando así, pues, una cadena de valor de gran importancia y dinamismo. Por ejemplo, los datos que nos arroja hasta 2019, y ahorita pasamos con los datos que también tenemos del 2020,
el valor de mercado que tuvimos como el último reporte del año pasado fue de 32.262 millones de pesos. Eso fue lo ganancias que arroja esta industria. Es decir, 19.3% respecto a su año anterior, que fue el 2018. Y mira, esto es lo que en primera instancia deja helado el dato, ¿no? Porque estamos hablando de prácticamente un crecimiento del 20% en términos monetarios. Ahorita analizaremos cuál es lo que nos está arrojando, nada más de lo que va hasta el segundo trimestre del 2020. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El incremento en términos de mercado de esta industria, o sea, del 2009 al 2019, según las cifras de SIU, es que se triplicó completamente sus ganancias. Para 2009 nosotros, en México tuvimos un esquema de ganancias de 11.278 millones de pesos. Para 2019 ya casi los 33.000 millones de pesos. Es increíble, ¿no? Cómo ha venido construyendo y cómo ha venido avanzando esta industria. Inclusive esta industria, como yo lo comentaba en mi artículo, a nivel mundial muchísimo más ganancias que la misma industria cinematográfica o la industria de la música. Y a pesar de lo que todo esto conlleva, si bien nosotros también tenemos muy en cuenta que la industria de la música y del cine es altamente popular, no nada más entre las personas jóvenes, esto se expande completamente a cualquier umbral de edad por población. Entonces, aquí otro dato que me gustaría hablar, que a pesar de, bueno, en 2019 las ganancias mundiales ascendieron a 152.000 millones de dólares bueno, pues en estos términos globales, y para finales de 2020 se estima que ascienda a los 160.000 millones de dólares, es decir, 9.4% de crecimiento respecto a su año anterior en términos pues mundiales. Esto bueno, esta estimación la hace la consultora también en estos ramos de entretenimiento que se llama Newzoo. Obviamente que lo que empuja también este crecimiento, si bien es la innovación que generan las diferentes empresas en términos de jugabilidad, en términos de videojuegos, en términos también de microtransacciones que se hacen para incentivar a los jugadores de algunos rubros, tiene que ver exactamente con el cese de actividades presenciales, que básicamente eso fue lo que generó su principal motor de consumo. Pero también esto por el lado de la oferta, pues generó buenas ganancias, ¿no? Genera buenos empleos, o sea, como hablamos, no nada más es una industria que da empleos a todas las personas que están inmersas en los videojuegos, sino también a los desarrolladores webs, a los desarrolladores tecnológicos, a los desarrolladores en videojuegos, a toda la cadena de producción que conlleva esta industria. Por ejemplo, si bien ha tenido un buen crecimiento por el lado de la oferta, por el lado de la demanda, lo que generó fue también otro tipo de fenómeno. Es decir, si la gente empezó a tener mayor consumo en este 2020, lo que también solamente de las consolas, que uno podría pensar, bueno, es que ahí es en donde se concentra el mayor número de jugadores. Según también nos plantea la consultiva, y este es un dato que sí quiero resaltar completamente, porque inclusive a mí también me dejó un poquito, pues con curiosidad, ¿no? En primera instancia, porque dice que según la consultora, que las personas que más juegan videojuegos de todo este espectro lo utilizan en dispositivos móviles, es decir, en smartphone. Del 100% representa el 72% de los usuarios de esta industria. El que le sigue serían las consolas físicas, y las consolas representan el 29% del consumo de jugadores. Es decir, ni siquiera es la mitad las consolas, como uno pretendería que así sucediera, ¿no? Porque así se ha conocido que siempre uno va a estar con, no sé, con los mandos, con la palanquita, que lo vamos a conectar a una TV y desde ahí se va a realizar, ¿no? O sea, la segmentación es más ahorita por
los juegos pueden instalar en dispositivos móviles que en juegos que se puedan ahorita pues comprar físicamente y usarlos en algún tipo de consola, ¿no? Siendo Xbox, Nintendo y PlayStation las consolas que más se venden, no nada más dentro del mercado doméstico, sino del mercado mundial. Nos arroja también que dentro de este rubro el 8% son las que utilizan tablets y el 7% utilizan computadoras fijas. Pero esto sí hay que resaltar. En términos de precios, lo que vino a generar esta sobredemanda por el confinamiento ha generado también presiones adicionales a los precios y no en términos marginales, sino significativamente. Por ejemplo, vamos a hablar lo que pasa con las dos consolas más vendidas aquí en México y que pertenecen a la empresa de Microsoft por el lado de Xbox One y por el lado de PlayStation 4 que pertenece a Sony. Las dos consolas en promedio tenían todavía hasta el año pasado de entre 5,500 pesos a 9,000 pesos dependiendo la versión, es decir, el potencial de almacenaje y que también otras características como 4K HD tengan instaladas estas consolas. Estábamos en esos, dentro del confinamiento de marzo a todavía septiembre, las consolas llegaron a costar hasta 12,000 pesos por unidad. Y no estoy hablando de las unidades más sofisticadas, sino de las unidades más básicas de estas dos consolas. Es decir, que se presionó el precio de hasta 4,000, un 30-40% de ambas partes. Lo mismo pasó con las computadoras. Si bien nosotros entendemos que hay computadoras que están enfocados básicamente para tareas domésticas, para tareas escolares, para algunas cuestiones laborales que como tal los software, la misma industria gaming enfocó mucho su mercado por el lado de las computadoras, las grandes cadenas comerciales, por ejemplo, Amazon, Mercado Libre, las que en su comercio electrónico que también están muy inmersas como Liverpool, Sears, todas ellas han segmentado nuevamente ya no su venta de computadoras para uso doméstico, sino para uso gaming. Las computadoras también, el año pasado nosotros encontrábamos una buena computadora de ese rubro en los 20,000 pesos. Hoy ya las computadoras están rondando en los 40,000 pesos. O sea, sí presionó bastante, hasta en un 100%. Pero ¿por qué hubo un mayor aumento en términos de precios por el lado de las computadoras respecto al lado de las consolas y de los mismos smartphones? Porque aquí también hay otros canales de comercialización por el lado de las computadoras. Es decir, según EA Sports México, nos proporciona un porcentaje de las personas que no nada más juegan, sino consumen de una u otra forma los videojuegos. Nos arroja que en primera instancia del 100% de las personas que consumen esta industria, el 13.4% ve canales de videojuegos en internet, siendo YouTube y Facebook Gaming las dos plataformas donde hay un mayor volumen de personas concentradas antes, porque las personas que está generando buenos rendimientos o buenas ganancias, no nada más para las empresas, también para las personas que se quieren estar inmersas en esta jugabilidad. Hay muchos youtubers que son bastante muy famosos que yo mencionaba, por dar un ejemplo en mi artículo, como nombres como Vegeta666, Danny Rep, De Donato, Inachate, la mexicana Ari Gameplays, que tiene una audiencia muy alta, inclusive te hablo que cada que ella enciende su streaming, que estamos hablando de hasta las 15,000 a 30,000 personas que la siguen por verla jugar, Fernando Flow, PDP, son personas que están más o menos en ese rango de audiencia al día. Y el mismo Facebook o las mismas plataformas de YouTube permiten que los usuarios que se suscriben con estas personas les puedan hacer contribuciones monetarias,
que van, bueno, también dependiendo de cómo está el tipo de cambio, de cuál sea el poder adquisitivo de cada moneda. Pero, por ejemplo, aquí en México está alrededor, puedes comprar, no sé, 1,200 estrellas y tú regalarle a tu cierta cantidad si es que te agrada su trabajo o te agrada cómo te la estás pasando. Que en términos monetarios unas 50 estrellas estarían equivaliendo como unos 50 centavos. Pero hay, ojo, lo que los mismos streamings llegan a recaudar por testificaciones de ellos mismos en una sola transmisión llegan hasta los 5,000 pesos en una transmisión de 1 o 2 horas. Hay algunos que se llegan a aventar hasta 12 horas o 24 horas, dependiendo qué retos ellos se impongan o les impongan sus mismos colaboradores. Estamos hablando que en promedio, por ejemplo, el streaming de Donato está sacando mensualmente hasta los $20,000. Y los $20,000 es una cantidad que no la gana un trabajador que está inmerso en otras actividades. Esto nada más para darnos cuenta cuál es el flujo monetario que deja nada más por el lado de las personas que están, que están consumiendo y su buen juego le genera ganancia respecto a sus espectadores. Ya vimos ahorita, ya tocamos los datos, pero de las ganancias que también nos deja por el lado de la oferta, todos los desarrolladores de estos videojuegos. También hay otros videojuegos que, por ejemplo, esto es lo que sí hay que hacer énfasis. Aquellos juegos que son llamados de Battleground o estos juegos que son de fácil acceso por medio de un smartphone, la mayoría de estos son gratuitos. Y uno pensará, y entonces estas compañías o estas empresas, ¿de dónde sacan los recursos para, si regalas su juego, ¿de dónde sacan los recursos para seguir en mantenimiento y para seguir creciendo? Esto deriva de un nuevo esquema de innovación en la forma de hacer ganancia. Antes se pensaba que los videojuegos, la ganancia era la venta de consolas y la venta de juegos físicos, y de ahí provenía todo este esquema de beneficios para las empresas. No así en estos. Ahora, el esquema de ganancias de estas empresas se basa en las microtransacciones que hacen con los jugadores. Es decir, a mayor rango que los jugadores vayan teniendo en este tipo de juegos, también ellos tienen un deseo de personalizar con trajes, accesorios, miras, escudos, lo que lleva al usuario a llevar esas microtransacciones que van entre $2 y $50. Hay personas que de esa forma recargan y es así como generan esa ganancia las grandes empresas. Y no es al por menor, porque las transacciones al día, estamos hablando que, por ejemplo, empresas como Garena, que es el dueño de Free Fire, genera ganancias de alrededor de, si mal no recuerdo, de $80 millones al día, haciendo su récord, su punto más alto en este mismo año por el confinamiento. Entonces, esa es una forma en que han innovado las empresas para atraer más público, en primera, en segunda, para obtener un mejor esquema de ganancias, y en tercera, para llegar a más usuarios. Si bien tenemos que hablar también de otras, además de hablar de otras consolas, también hablar de otros videojuegos, porque no todo es miel sobre hojuelas en esta industria. También hay industrias que han venido con una significativa reducción en sus ventas, como es el caso de Nintendo u otros juegos, ¿no? Que no están dentro de este esquema. Y es aquí en donde tenemos que hablar, tenemos que relacionarlo con lo que también nos comentaba el economista austriaco Schumpeter, ¿no? Él en términos de su discusión del siglo pasado, siempre hizo énfasis, ¿no? Que antes se pensaba que la mejor forma de minimizar los costos por el lado de los agentes económicos era la de la organización entre individuos para formar una empresa, y no como tal la relación individual entre comprador y vendedor, como está sucediendo en este momento con las microtransacciones. Él decía que se daba por hecho que las transacciones individuales implicaban mayores costos que la utilidad obtenida. Y bueno, en esos términos sí tenía razón, porque, descomponer el proceso cooperativo significaba una serie de negocios independientes que romperían el esquema de productividad y aumentaría considerablemente en términos de costos, pues un aumento, ¿no? Por ejemplo, costos de transacción,
Antes, ahorita, si bien lo podemos hacer desde la misma aplicación que nos arroja el juego en un smartphone, antes era imposible que se pudiera realizar eso. También la búsqueda de precios, antes pues, como tal no había este mecanismo de comparar rápidamente por medio del internet cuánto me cobra cierto videojuego respecto al otro y cuál me conviene más, ¿no? O cuál tiene mayor audiencia. De comunicación, igualmente por estas alternativas digitales y de redes sociales, pues nos minimiza costos, ¿no? Y de la inercia de formación de costos, de precio, ¿no? De todo lo que estamos hablando. Entonces, la conclusión antes era que siempre se entendió que era mejor desempeñar todas estas funciones dentro de la empresa que hacerlo fragmentadamente, ya que el resultado de la transacción interna era más económica. Entonces, hoy en día, y la industria gaming es este claro ejemplo de lo que está pasando, dicho paradigma de una cooperación entre muchas personas para generar una cadena productiva ha perdido completamente fuerza. Y esto por el hecho de que las mejores en las organizaciones técnicas, o sea, es decir, la tecnología, ha permitido reducir los costos de transacción a casi cero. O sea, hoy un jugador básicamente puede descargar un juego, no invertirle nada y tener horas de entretenimiento, ¿no? Y a pesar de que él no realice microtransacciones y no esté de forma implícita dándole a ganar a esta gana por el hecho de que él pase horas jugando por medio de publicidad. Esa es una de las formas de que, digo, la transacción a casi cero se la está llevando también, o sea, la empresa y por el lado también el jugador. Antes, pues, el esquema no era así, porque estabas obligado a comprarte un juego que estaba muy por encima en términos de precio de lo que ahorita tú puedes adquirir. Entonces, la hipótesis que nos explicaba Schumpeter nos decía que señalaba que la capacidad de producir más y mejor para un número mayor de determinadas personas haría que el capital se trasladara de sectores menos rentables a los de mejor expectativa. Y a la anterior explicación de lo que yo acabo de dar, él la conceptualizó como la destrucción creativa. Es decir, es decir, cuando una economía presenta la característica de destruir para hacer nuevas inversiones, el progreso económico irá también en un buen sentido. Él lo analiza dentro de una gráfica, ¿no? Como vamos a poner así, es una fluctuación económica, donde está la curva hacia arriba, hacia abajo, y como comúnmente se representa. Él decía que en el momento de expansión, a eso le llamó las innovaciones incrementales, ¿no? Una empresa se le ocurre una nueva forma de realizar alguna actividad y es ahí donde sale el mercado, es bien aceptado, tiene una alta demanda, una alta producción y genera riqueza. Pero cuando hay una descontinuidad tecnológica, es decir, que no siempre esa tecnología va a tener un creciente, unas crecientes ganancias, unas mejoras, es en donde las empresas también tienen que buscar esa innovación para poder seguir dentro del mercado. Tenemos innumerables ejemplos, no nada más de la industria de los videojuegos, sino también, por ejemplo, como lo que le pasó a BlackBerry, ¿no? Ellos innovaron con su teclado, innovaron con la forma de hacer negocio, los paquetes que se hacían con estos sistemas móviles. Sin embargo, pues tal parece que se sentaron en su riqueza, dejaron que otras empresas como Apple, otras empresas como Google les comieran el mercado y ellos en el momento de la discontinuidad tecnológica, como lo llama Schumpeter, no buscaron una innovación radical, sino se quedaron en esos términos y el mismo mercado hizo que quebrara y las otras empresas empezaron a tener pues, pues mayor pastel del mismo mercado. Entonces, ojo con eso, porque también en la industria gaming innumerables empresas han sido sometidas a estos arrebatos del mismo mercado. Tenemos empresas como Sega, tenemos algunas vertientes también como las de Nintendo, muchísimos juegos que tuvieron en alguna ocasión pues buena aceptación, pero que no se implementaron a los sistemas online y hoy prácticamente pues un videojuego que no tiene esa conectividad con las demás personas, pues está prácticamente fuera del mercado. Lo juegas una vez, lo terminas y de inmediato lo quieres vender. Y eso se ve reflejado en los precios. Todas las personas un juego que no tiene conectividad, lo juegas una vez y lo vuelves a desechar al mercado, generando esa sobreabundancia y por lo tanto, pues vuelves a ver el juego en meses a un precio muy menor de lo que
de lo que se exhibió cuando recién se había estrenado. Eso por una parte. Entonces, si bien ahorita hemos hablado de los beneficios que nos ha generado esta industria, también me gustaría tocar por un lado, lo que han también visto los políticos, por eso. O sea, ellos saben de estas cifras, saben que hay un buen remanente de ganancias sobre toda esta industria, lo cual pues ha llevado a realizar algunas acciones en términos de política fiscal de este gobierno, precisamente en este año, sobre un impuesto que se puso a las plataformas como Netflix y a las plataformas del store de PlayStation. Ellos tuvieron una iniciativa para aumentar en el 16% sobre valor agregado a estos productos de consumo final, y sí llevó a un aumento en sus precios, ¿no? Las membresías básicas hasta las Plus de Netflix, pues tuvieron un aumento hasta del 20% en sus precios. Y, por ejemplo, los precios de videojuegos digitales para PlayStation y para las membresías para poder jugar en online también tuvieron, pues, si bien no un aumento en términos marginales, sí si costaba una membresía en 1,200 pesos, al año terminó costando como alrededor de 1,500 pesos para México. Y esto también generó otros fenómenos. O sea, si bien uno podría pensar, bueno, es que esta industria, como en estos momentos es inelástica, es decir, es poco sensible al aumento de los precios porque mucha gente lo está demandando, no fue así en la realidad, porque lejos de que las personas estuvieran completamente dispuestos a pagar ese impuesto, lo que sucedió es que empezaron a buscar, por lo menos y en las cuestiones de PlayStation, comprar las membresías, los juegos digitales y las tarjetas de regalo con la región de Estados Unidos donde no tiene un impuesto de este gravamen. Entonces, como esas regiones de Estados Unidos con la misma membresía puedes jugar aquí en México, entonces, pues, ¿qué pasó prácticamente? Que ahora ya no consumes nada del producto que está grabado en México y sí del de Estados Unidos. Esa fue una alternativa de los usuarios ante este aumento de los precios, porque pues tenemos que también, los políticos también tienen que tener en cuenta que este mundo está globalizado. No, hay muchas alternativas de compra, no nada más en México, sino en el mundo completo, y siendo Sony una de las empresas que en esos términos está ha tenido mayor penetración, ¿no? Incluyendo a Microsoft. Ahorita con Microsoft no ha sucedido lo mismo, pero sí hay ese amague por parte de los políticos que para el siguiente año no nada más sufra el gravamen Netflix y PlayStation, sino que también se extienda a plataformas, pues ya se han debatido mucho, ¿no? Como Didi, grabar aún más también los precios de Uber, de Amazon, lo que pues evidentemente generaría una pérdida de eficacia, ¿no? Si bien se tienen que pagar impuestos, ya vimos que los usuarios, el mercado busca nuevas alternativas de compra, y esto pues evidentemente no le genera pues beneficios como lo estimó de esta forma el gobierno. Pues qué plática tan extensa y tan rica nos acabas de dar, Asael, muchas gracias. Estuvo realmente muy informativa, muy amplia. Yo solamente quisiera preguntarte, Asael, en relación a que, bueno, yo no soy jugador, tú sí lo eres, tú sí eres gamer. Yo hace mucho tiempo no conozco absolutamente ese medio, pero por lo que tú me platicas, en los medios, en los juegos audiovisuales, pues está librando una enorme batalla por la sobrevivencia en estos momentos. Es una industria bollante, pero también con nuevos actores que van llegando. Me gustaría que me platicaras un poquito de esto, nuevos actores, cómo está. Entiendo que también, por ejemplo, algunos, no es un fenómeno nuevo, pero algunos videojuegos se están trasladando a plataformas como el cine o las series de Netflix, etcétera. Que me pudieras platicar un poquito cómo está la competencia en el mundo gaming. Sí, claro. Algo que sí, efectivamente hay un traslado, ¿no?, de las consolas a otro tipo
de entretenimiento es lo que pasa con estos juegos que comentaba hace rato de Battle Royale, ¿no? Estos juegos de armas donde se va cerrando la zona, donde se realizan microtransacciones para que tú tengas un mejor skin, para que tus armas causen mayor daño, sean más rápidas. Juegos como Free Fire, juegos como Fortnite, juegos como Apex, las empresas que están a cargo de esta creatividad detrás de estos títulos, no nada más se han quedado en términos de la jugabilidad en una tableta, en un smartphone, en la misma consola, sino también han elevado su mercado a grandes conciertos online. Y son conciertos que en verdad se consumen muchísimo. Si alguno de las personas que ahorita nos está viendo o terminando tiene la posibilidad de poder asomarse, no sé, tal vez los eventos que hace Fortnite, es algo verdaderamente increíble. La producción, la iluminación y toda la organización tecnológica que hay detrás de esto genera una alta audiencia, genera buenas expectativas de mercado y además genera que muchos jugadores, en términos audiovisuales, tengan ese incentivo a involucrarse y consumir este tipo de productos. Tal vez por un lado, ¿no? También por otro lado, lo que nos ha dejado lecciones en este aspecto es, hay videojuegos que a veces, bueno, esta tecnología en estos momentos, se está probando, ¿no? La tecnología que también en donde las personas con alguna discapacidad puedan entrar a los videojuegos. Se habla como tecnología de Kinect, en donde tú te pones un aparato en los ojos y puedes tú estar controlando a los jugadores prácticamente con tu mente, ¿no? Con movimientos motrices que no implican que uses de manera muy intensificada tus manos o tus pies. Entonces, eso también abre mercado a personas, como ahorita lo mencioné, con algún tipo de discapacidad. Eso, pues, digo, si bien ese tipo de tecnología que está todavía mmm, como en beta genera esta accesibilidad para otro tipo de personas, sí hay que hablar y hay que ser sinceros que no es una tecnología barata. Inclusive el comprar esos aparatos que son compatibles con las consolas o con algún smartphone puede hasta costar más que la misma consola. Esas son dos circunstancias que ahorita se han venido innovando, así como la industria también eleva sus proyectos a otro tipo de industrias, como la de la música, como la cinematográfica, ¿no? Sí tenemos juegos como Warcraft que han pasado de jugarse en una PC a tener películas muy exitosas, como en aquel 2013, y que muchas han replicado con, con, al, con películas, ¿no? Como está el caso de Marvel, que fue muy, muy exitoso, ¿no? O sea, si lo llevaron de los cómics, lo llevan a la industria cinematográfica. Eso es algo que han podido exportar en términos de mercado. Y por el otro lado, la innovación que han tenido estas mismas empresas para ser incluyentes pues, sí, bueno, otro tipo de usuarios. Bien, o sea, yo quiero nada más hacerte una última pregunta. Y bueno, tú no eres adivino, pero ¿hasta dónde llegará esto? Obviamente, todo depende de cuándo haya una vacuna. En el momento en que haya una vacuna y todos podamos regresar a nuestras actividades, bueno, pues habrá un gradual, según desde mi punto de vista, un gradual desenganche de muchas de las actividades actuales en términos de diversión, televisión, información, instrucción. Pero bueno, no se sabe cuándo estará, y menos en un país como México, en donde además pues el gobierno ha hecho gala de poca previsión para si quiere establecer un plan de vacunación a estas alturas. Entonces, ¿hasta dónde llegará? Porque además entiendo que los impuestos que se les aplicó a estas plataformas han desincentivado un poco esta situación, y muy probablemente al ver lo exitoso y el incontenible desarrollo, bueno, se quieran aplicar todavía más, como tú ya nos habías comentado. Pero
¿Hasta dónde crees tú que vamos a llegar de aquí al próximo año? Sí, bueno, algo que sí cabe aclarar que una vez que las medidas de confinamiento sean más laxas, se relajen, sí, lo primero que va a pasar es yo considero que sí va a haber una disminución gradual de la demanda por este tipo de entretenimiento, pero también tenemos que tener en cuenta que estas empresas sí han enfocado esfuerzos para que se haga todavía más viral su contenido, para que las personas, nuevos paquetes, para que las personas adquieran sus consolas, adquieran sus videojuegos, adquieran sus membresías para jugar online. Pero, pero efectivamente, una vez que se tenga esta vacuna, que nosotros nuevamente tengamos la posibilidad, en la medida que se pueda, salir nuevamente a las calles, pues el consumo por esto tendrá que bajar y como tal el precio. Y si baja el precio, también hay bueno, si bajan las ventas y disminuye gradualmente el precio, pues también hay una reducción en términos de ganancia de mercado para la industria, ¿no? Pero todo esto a la reserva de que se puedan relajar las medidas de confinamiento y se pueda materializar la cura. Pero si de 2018 a 2019 la misma industria reportó un aumento del casi 20% en términos de ganancia, veo muy difícil que se desacelere para cuando tengamos el reporte de ventas, el reporte de ganancias de 2020, esta disminuya respecto al 2021. Esto seguramente, y por el gran nicho de mercado que tiene esta industria, seguirá en una tendencia positiva, en una tendencia creciente. Y pues, por el otro lado, por parte del gobierno, pues sí, es una lección que está bien documentada dentro de la teoría económica, a pesar de que si bien esta industria es poco sensible al aumento de impuestos o al aumento de sus precios, tarde o temprano, si se abusa de estas medidas tributarias, los consumidores buscarán estas alternativas, como bien yo ahorita los comenté, o traerlas de otra región, o bien dejar de comprar los productos que derivan de toda esta industria gaming. Y recordemos que si dejas de comprar los productos, también afectas completamente los empleos directos e indirectos que generan aquí en México. Entonces sí hay que tener cuidado con eso. Es un error que los gobiernos tratar de abusar de esta inelasticidad de estos productos, pero en el momento donde, pues, ¿no? Si bien yo no tengo una expectativa que unas medidas más rígidas de compra o mayores gravámenes que evoque a problemas de seguridad pública, sí, impacto directo en términos. Bien, Asael. Bueno, pues me pareció espléndida tu plática, toda esta información que nos has dado. Te agradecemos mucho, Asael. Ojalá el próximo año podamos iniciar algún otro esfuerzo para ver cómo va el comercio electrónico, etcétera, etcétera, y que podamos hacer también algo con el medio de comunicación en el que tú estás, Tintero Económico. Bueno, Asael, yo te agradezco mucho, no te quitamos más tu tiempo, te agradecemos mucho esta espléndida plática y bueno, yo invito a todos los amigos de México Libertario a que nos sigan en las diversas actividades que tenemos, el webinario, los conversatorios, algunas conferencias, foros de información, etcétera, etcétera, que seguimos desarrollando durante la pandemia. Ya nos surge regresar a las actividades presenciales, pero bueno, se hace lo que se puede. Muchas gracias, Asael. Estamos a tus órdenes y lo mismo de los amigos de México Libertario, a los cuales agradecemos su interés junto con el apoyo que nos da Somos Innovación, la red latinoamericana de la innovación. Que tengan todos un muy buen día y los mejores éxitos en tus proyectos, Asael.
Muchísimas gracias, Víctor. Un saludo a toda la audiencia de México Libertario y esperemos que el próximo año podamos concretar un esfuerzo juntos en algún proyecto. Un saludo, Víctor. Muchas gracias y hasta luego.